Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Agrigento, en la isla de Sicilia, y el día de hoy vamos a conocer los templos griegos milenarios más bellos de toda Italia. En el corazón de Sicilia se alza uno de los tesoros arqueológicos más impresionantes del mundo, el Valle de los Templos. Monumentos de más de 2500 años que han resistido el tiempo, testigos de mitos y batallas. Dioses, imperios y leyendas dejaron su huella aquí. ¿Qué secretos ocultan estas ruinas? Quédate hasta el final de este video y descúbrelo. Ese día salimos temprano en la mañana. No sé si era el café o la emoción, pero estábamos ansiosos por llegar a Agrigento. El sol empezaba a iluminar el camino y a un lado el mar nos acompañaba con un azul infinito. Agrigento se encuentra en la costa sur de Sicilia, Italia, a unos 130 kilómetros de Palermo y 170 kilómetros de Catania. En la antigüedad era conocida como Acragas, una de las colonias griegas más poderosas del Mediterráneo. Sus templos monumentales, construidos hace más de 2500 años, eran un homenaje a los dioses del Olimpo. Aquí, en el Valle de los Templos, se erigió el gigantesco Templo de Zeus, símbolo de victoria y poder. Pero esta ciudad también vivió la destrucción. En el 406 a.C., los cartagineses arrasaron Acragas, marcando el inicio de su declive. Aún así, sus ruinas siguen contando la historia de un pasado glorioso. Nos encontramos en el estacionamiento. Aquí es donde podemos sacar los tickets para ingresar al Valle de los Templos. Para llegar al templo, caminando tenés aproximadamente 2 horas y media. Si no, la otra opción, también hay taxis donde te pueden llevar a la cima del templo por solamente 3 euros. Bueno, luego de recorrer 2,5 kilómetros, decidimos venir en taxi porque era bastante lejos. Y bueno, nos encontramos en nuestra primer parada, en el templo de Giunone. Vamos a visitarlo. Nos encontramos en el Templo de Juno, o en italiano Tempio de Giunone. Este maravilloso lugar fue construido en el año 450 a.C. por los griegos, quienes buscaban la perfección. Es imposible no imaginar todo lo ocurrido en este lugar. Hace más de 2500 años, era una de las ciudades más poderosas de la Magna Grecia. Hoy solo quedan ruinas, pero cada piedra sigue contando una historia. Este monumento es uno de los más famosos del Valle de los Templos y se llama el Templo de la Concordia. Este templo compite en grandeza y en magnificencia con el Partenón de Atenas y es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A simple vista, las columnas del templo parecen perfectamente rectas, pero en realidad tienen un truco arquitectónico sorprendente. Los antiguos griegos aplicaron una técnica llamada éntasis. Es una leve curvatura en el centro de las columnas que corrige una ilusión óptica. Si fueran completamente rectas,
A la distancia se verían hundidas hacia adentro. Con este diseño logran dar la impresión de perfección y solidez. Todo estaba pensado para la armonía visual. No solo es belleza, sino también precisión matemática. Este es el templo mejor conservado de todo el valle y uno de los íconos de la arquitectura dórica, construido en el siglo V a.C. Hoy en día sus columnas siguen en pie, gracias a un cambio inesperado en su historia. En la Edad Media fue convertido en una iglesia cristiana, lo que ayudó a preservarlo cuando otros templos fueron destruidos. Justo frente del Templo de la Concordia, alguien más captura la atención de los visitantes. Ícaro Caído, una obra del artista polaco Igor Mitoraj. Turistas de todo el mundo se detienen a admirarlo. El Templo de Hércules es el más antiguo del Valle de los Templos. Se cree que fue dedicado al legendario héroe Hércules, muy venerado en la antigua Cragas. Hoy en día, de este templo dórico solo quedan 8 imponentes columnas en pie, que han resistido el paso del tiempo y los terremotos. Sin embargo, en su época de esplendor, debió ser una estructura monumental con 38 columnas en total. Un dato curioso, según el escritor romano Cicerón, dentro del templo había una estatua de Hércules tan venerada que los habitantes estaban dispuestos a defenderlas con sus vidas cuando un gobernador corrupto intentó robarla. Seguimos nuestro recorrido hasta el templo de Zeus olímpico, donde allí se encuentra el Telamón de Agrigento, una escultura gigante que mide 7,65 metros de altura, lo que convierte en una de las estatuas más grandes del mundo antiguo. No era un solo telamón. Se cree que el templo de Zeus tenía al menos 38 telamones alineados a lo largo de sus muros exteriores, sosteniendo simbólicamente la estructura con sus cuerpos. Y tuvimos la suerte de poder verlo en su posición original, ya que gracias a varios estudios y trabajos de restauración han podido reconstruir y poner al telamón en su posición original. A diferencia de muchas esculturas griegas, los telamones no eran de mármol, sino de piedra calcarenita, un material local menos refinado pero más resistente. Después de caminar entre los templos milenarios y sentir la historia en cada piedra, decidimos cerrar el día con algo diferente. A solo 14 kilómetros de Agrigento, la Scala di Turchi nos esperaba. No podíamos resistirnos. Al llegar, el paisaje nos dejó sin palabras. Una inmensa escalera de roca blanca que parece tallada, descendiendo suavemente hacia el mar. El atardecer la bañaba de tonos dorados y por un momento todo se sintió mágico. Así terminamos esta aventura por Agrigento, un lugar donde el pasado y la naturaleza se encuentran de una forma única, pero cada viaje nos deja con ganas de más. ¿Dónde será nuestro próximo destino? Nos vemos en nuestro próximo viaje.